su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, oramos, Señor, poniendo en tus manos en este momento, Señor, la palabra que se va a compartir, la palabra, Señor, que se va a transmitir, Señor, que se está transmitiendo en este momento, Señor. Oramos en el nombre de Jesús pidiéndote, Dios Todopoderoso, te glorifiques, eterno Señor. Muchas gracias en este momento, eterno Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Padre de amor, misericordia y verdad. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Pedimos, Señor, en este momento, Dios Todopoderoso, que puedas, Señor, bendecir la vida de todos los hermanos, hermanas, jóvenes, adultos y niños, Señor, que van a estar, Señor, escuchando este mensaje. Pero pedimos, Señor, que bendigas a los amigos, Señor, que van a estar también escuchando esta palabra. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que circuncides los oídos, que puedan oír, Señor, tu voz a través de la palabra, y no al hombre que les habla, Señor, sino a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este momento, pidiéndote, Señor, te glorifiques, eterno Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, eterno Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, poderoso Señor. Maravilloso es tu nombre, mi Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor esta noche, hermanos queridos. Y la palabra se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28. Vamos a leer específicamente el versículo 9. Busquen en sus Biblias Proverbios 28 y vamos a leer el versículo 9. Amén. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Estamos dando tiempo para que lo busquen en sus Biblias y podamos leer juntos la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 28 del libro de Proverbios. Dice la palabra del Señor: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Gloria a Dios. El mensaje está inferido, el título del mensaje está inferido por el pasaje que acabamos de leer. Oraciones abominables. Hoy en estos días, pues, nos hemos vuelto a Dios en oración. Las personas están orando al Señor. Tanto los cristianos, los creyentes evangélicos, como el resto de las personas. Hay un llamado a orar de parte de muchos líderes en el mundo, no solamente de parte de los pastores, sino los presidentes de los países están pidiendo a los pueblos, a sus países, a sus sociedades, que busquen a Dios, que oren a Dios para que tenga misericordia de la gente que está ahorita siendo contagiada con el coronavirus. Hay un grito llamando a la oración. Cuerpos policiales saliendo a orar por las calles, con megáfonos, con las sirenas, con los equipos de sus radiopatrullas, recorriendo calles, pueblos, orando en diferentes lugares. La gente está orando, la gente está buscando a Dios. De una u otra forma quieren acercarse a Dios. Están asustados, tienen temor, tienen en su corazón
hay algo que les está diciendo que necesitan buscar a Dios y se dan cuenta que no hay otra alternativa. La gente se da cuenta que los gobiernos no pueden hacer nada por ellos. Los sistemas de salud están colapsados en muchos países del mundo ya. Se habla de una cifra ya alrededor de los 100,000 fallecidos a causa del virus, el coronavirus, el nuevo coronavirus, como le llaman las agencias de prensa. Pero, sin embargo, esta noche yo quiero que meditemos un poquito sobre el tema de la oración. Acabamos de leer un pasaje que a simple vista a mí me impresionó. Es un versículo de la Biblia que me ha estado dando vueltas durante casi más de 2 semanas en este tiempo. Mis hermanos, una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los animales es la capacidad de hablar. Los animales se comunican entre sí a través de sonidos, pero hablar es esencialmente una característica humana, es algo que solamente podemos hacer los seres humanos. Entonces, la oración, en este caso, es un diálogo. Es un diálogo entre el Señor, entre nosotros y el Señor, una comunicación de 2 vías. El diálogo es un camino de doble vía. Se lleva a cabo entre al menos 2 personas que escuchan y son escuchadas. En una relación sana debe de haber reciprocidad, sentimientos. El respeto, la atención deben ser mutuamente intercambiados en este diálogo. El verbo oír también podría traducirse en este pasaje cuando dice que el que no oye la ley, su oración es abominable. Entonces, este verbo oír podría traducirse como obedecer o guardar. La palabra ley es una referencia a la totalidad de la Biblia. Ahora para nosotros los 66 libros que contienen las Sagradas Escrituras. Entonces hace referencia a la totalidad de la Biblia, pero en aquellos días que tenían en ese momento, es decir, el Pentateuco. Otra posible traducción de la palabra que encontramos allí en el versículo abominable es detestable, lo que hace que la expresión sea más grave aún. Por tanto, Dios en realidad quería decir lo que está escrito en la Biblia. A veces, muchas veces uno se pregunta si realmente lo que dice allí la Biblia es lo que requiere o lo que debe de decirse. Y muchas veces nos preguntamos eso, porque yo me he preguntado también lo mismo. Cuando he leído y releído este versículo, estoy pensando, ¿será posible que la expresión que leo aquí, en realidad Dios quería decir lo que está escrito acá en la Biblia? Sin embargo, vamos a ver un poco más de este versículo. Cuando leí este verso, pensé por un tiempo preguntándome, ¿será que eso es lo que Dios quiere decir? Es un mensaje muy duro. Bueno, me han catalogado en muchas ocasiones de ser un hombre duro con la predicación, y trato de tener cuidado porque tampoco quiero diluir el mensaje. Quiero dar el mensaje tal como lo dice la Escritura, pero tampoco quiero ser grosero. Entonces muchas veces me pregunté, ¿será que eso es lo que Dios quiere decir aquí en ese versículo? Es un mensaje muy duro. ¿Dios realmente piensa así? ¿Será que el traductor no se equivocó al traducir este verso del original? Y esto me llevó a pasearme por varias versiones de la Biblia, y para mi sorpresa, hay algunas versiones que lo dicen de una manera más fuerte de lo que dice la versión que acabamos de leer, que es la Reina Valera 1960. Muchas personas se preocupan por la hipocresía hoy. Hay gente que dice que no quiere ir a las iglesias porque no quiere estar entre los hipócritas.
Yo les digo, es mejor estar entre los hipócritas un poco de tiempo que pasar la eternidad en el infierno. Pero hablando de la hipocresía, hay probablemente pocas áreas en las que la hipocresía se evidencia más que en la oración. No hay muchas áreas donde la hipocresía se puede evidenciar más que en la oración. No debemos preocuparnos por cómo oramos, sino por cómo obedecemos. Esa debe de ser nuestra preocupación. No preocuparnos la forma, las palabras o la posición en la que oramos, sino si realmente estamos obedeciendo. La Biblia nos infiere en el versículo, dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces la palabra del Señor nos está allí denotando una sordera adrede. Sin embargo, hay personas que quieren ser respetadas, pero no respetan. Quieren ser escuchadas, pero no oyen. Quieren ser amados, pero no aman. A menudo lo hacemos con Dios. La misma actitud mostramos con Dios. Exigimos que Dios nos escuche, pero nos negamos a escucharlo a Él. Nos negamos a escuchar su palabra. El Proverbio 28:9 nos muestra un grupo de personas que buscan ser escuchados por Dios, pero se niegan a escucharlo a Él. El versículo nos revela algunas características que nos ayudan a identificar a quienes se refiere este pasaje. Hay por lo menos dos características que destacan acá en este pasaje de las personas de las que acá habla la palabra de Dios. La primera se refiere a las personas que se niegan a escuchar. Se niegan, lo que la Biblia quiere decir es a obedecer, a guardar la palabra. Cuando dice el que aparta su oído para no oír la ley, el oír acá tiene que ver con el escuchar, pero este escuchar tiene que ver con desobedecer, tiene que ver con el obedecer y el desobedecer. El no escuchar con desobedecer la palabra, el no guardar la palabra. Esto significa que estas personas conocen la palabra de Dios, pero voluntariamente se niegan a obedecer. Al apartar su oído para no oír la ley, es algo más que no escuchar. Es mucho más que aparentar cierta sordera. Oír, el verbo oír acá es el verbo escuchar con atención, escuchar con atención e inteligencia, con discernimiento y propósito de obedecer. Entonces, oír es una cosa y escuchar es otra. Uno puede estar oyendo muchos ruidos, muchas voces alrededor, sin embargo, está tratando de escuchar algo en particular. El término ley acá es en general un término para referirse a toda la revelación de la mente de Dios concerniente a la fe y a la práctica. Entonces se está hablando de la palabra en general. La sordera espiritual es rehusar, escuchar y prestar atención a la enseñanza de Dios en relación con la fe y la práctica. Entonces el no oír es el no querer prestarle atención a la palabra. O como dijo el profeta Isaías en una oportunidad al pueblo, Dios dice en su palabra, dijo el profeta Isaías, este pueblo con los oídos oyen pesadamente. Quería decir que estaban apartando su oído porque les parecía demasiada grosera la palabra. En segundo lugar, habla también de una determinación o de una intención. El pasaje dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay siempre una cierta determinación cuando uno se rehúsa a escuchar.
que es la segunda característica en este pasaje, y se refiere a las personas que oran a Dios. Oiga bien, estas son personas religiosas que asisten a una iglesia, que profesan un credo. Estas personas dicen que sirven a Dios, pero que quieren servir a su manera, sin un compromiso real con las órdenes del Señor. Es importante resaltar que el verso no se refiere a aquellos que son ignorantes de la Biblia. Hay que destacar que acá se refiere a gente que saben que Dios oye la oración. Hay que destacar que acá el versículo habla de gente que tiene conocimientos de Dios. Habla al versículo de gente que tiene ciertos conocimientos de la fe, pero que no están de acuerdo con Dios y con la palabra en algún punto. Dios no va a cobrar a quienes no conocen. Él le va a cobrar a los que sí le conocen. ¿Cómo apartamos nuestro oído para no oír la ley? Pues, en primer lugar, ignorando. Eso, mis queridos hermanos, es inexcusable. No podemos apartar el oído para escuchar la palabra de Dios y luego venir y querer hablar con Él a través de la oración. Es inexcusable. Pero ¿cómo más apartamos el oído para no oír la palabra? Desobedeciéndola. Hay una intención deliberada aquí que atemoriza. Dios está señalando a esta clase de gente que deliberadamente rehúsa escucharlo. Todos tenemos el derecho de interpretación, pero nadie tiene el derecho de hacer de su opinión una interpretación. ¿Por qué apartamos nuestro oído para no oír? Pues, en primer lugar, por desacuerdo. Estamos en desacuerdo con Dios. Hay muchos ejemplos que pudiéramos tomar con respecto a esto. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre que maltrata, que flagela, que insulta, que golpea a su esposa, Dios no le escuchará su oración. ¿Por qué? Porque ya Dios dice en su palabra que a la esposa hay que tratarla como a coheredera de la vida. Ya Dios dice en su palabra que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un ejemplo. Hay otro ejemplo que pudiera darles con respecto a este mismo punto, y es cuando la mujer dice, bueno, es verdad, la Biblia dice que hay que obedecer al hombre, pero no en todo. Pues la Biblia dice que en todo. Sin embargo, estamos en desacuerdo en algunas cosas. En este caso, muchas mujeres están en desacuerdo con lo que la Biblia dice, porque no les parece en algún punto el punto de vista, valga la redundancia, de su esposo. Pues muchas dicen, hay que obedecer, es verdad, a los que se portan bien y a los que tratan bien. Bueno, estamos de acuerdo humanamente con esto. Sin embargo, en la Biblia, mis queridos hermanos, en ninguna parte de la escritura encontramos que diga que la mujer debe de obedecer a los maridos cuando les tratan bien. También eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la famosa teología de la liberación enseña que hay que obedecer a las autoridades que son justas, pero hay que rebelarse con las autoridades injustas. Eso no es lo que escribió el apóstol Pablo cuando dijo que hay que someterse a todas las autoridades. Pues en la época de Pablo existía la peor tiranía de la historia. Estaba en apogeo el gobierno de los romanos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros no queremos oír la palabra de Dios, estamos en desacuerdo con Él. En segundo lugar, por debilidad. En un momento los discípulos le dijeron al Señor, Señor, endurece esta palabra. Y el Señor le dice, bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, muchos se han ido, hagan ustedes lo mismo. Pero uno de ellos
se acerca y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Muchas veces nuestras debilidades pueden propiciar a que desobedezcamos la palabra, pero también apartamos el oído de la palabra por obstinación. A veces conocemos la verdad, a veces sabemos lo que es correcto, sin embargo, la obstinación muchas veces predomina en nosotros y nos hace apartarnos de la razón de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, apartamos el oído por inconveniencia. Mis queridos hermanos, hay acá, en tercer lugar, una desatención de la que la palabra del Señor nos está ahora llamando la atención. Una desatención, una desconsideración, porque el pasaje dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, una desatención. ¿Por qué? Porque por un lado queremos orar, pero por otro lado no queremos obedecer. Queremos que Dios haga conforme a lo que le pedimos en oración, pero no queremos hacer conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando existe esta sordera intencional, Dios entonces hace caso omiso a nuestras oraciones. Esto, mis queridos hermanos, es muy peligroso. La aplicación de este texto debe de hacernos reflexionar, debe de sacudirnos profundamente sobre nuestra vida cristiana. La rebelión impide el contacto con Dios. Oigan, mis queridos hermanos, dice la palabra que la rebelión es como el pecado de hechicería y la obstinación es como la idolatría. Rebelión es ponerse conscientemente en contra de una orden divinamente expresada y claramente entendible. En el texto que nos ocupa, mis queridos hermanos, hay un detalle muy importante que no debemos de pasar desapercibido, y es la palabra también. El texto dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También, la palabra también tiene mucho que decirnos en esta noche. Es una palabra inclusiva. No solo son las oraciones de los que son rebeldes que son abominables. Cualquier manifestación en contra de la palabra y hacia Dios también es abominación. Y aquí incluimos, podemos hacer una lista larga. Música. Hay muchos músicos hoy cristianos, entre comillas, que es su forma de vivir. No es que sirven a Dios, no es que tienen un ministerio, sino, como se dice en latín, un modus vivendus. Viven de eso, pero no son ni cristianos, no son creyentes, no son nacidos de nuevos. Pero también, no solamente la música, también el culto. ¿Cuántas veces hemos hecho cultos para nosotros y no para Dios? Pero no solamente eso, mis queridos hermanos, también predicación. Hay predicación que no honra a Dios. Hay predicación que está en contra de la sana doctrina. Hay predicación que también es abominable. Todos son una abominación. Todos, incluyendo música, incluyendo culto, predicación, son una abominación o detestables a Dios si las personas apartan su oído para no oír la palabra. La oración es, en este caso, una abominación. Palabras fuertes que aparecen a menudo en la palabra, en la Biblia, en la Santa Escritura. Y se refiere esta palabra abominación, se refiere a algo desagradable y horroroso. Dios no presta atención a la oración de aquel que ignora su palabra.
Mis queridos amigos, ustedes que están oyendo, yo sé que en sus corazones hay un anhelo, un deseo por acercarse a Dios. Pero la Biblia nos enseña y nos muestra que hay que estar en obediencia a la palabra. ¿Y cómo puede ponerse usted en obediencia a la palabra, mi querido amigo, mi querida amiga? Recibiendo a Jesús en su corazón. Porque no hay otro camino. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted no puede ser cristiano sin Cristo. Usted no puede ser hijo de Dios sin nacer de nuevo. Y aquí es importante el arrepentimiento. Aquí es importante la confesión de sus pecados. Aquí es importante que usted se dé cuenta que no puede salvarse a usted mismo. ¿Es esta una enseñanza aislada? Una buena pregunta. Podemos basar una doctrina en un solo pasaje de la Escritura, pero generalmente es mejor no hacerlo. Pero aquí encontramos amplias corroboraciones de esta afirmación. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 21, versículo 13, la palabra del Señor dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Oiga, qué tremendo esto. También la Biblia dice en Zacarías capítulo 7, del versículo 11 al versículo 13, escuche lo que dice la palabra: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos y amigos, que no es una verdad aislada, está en concordancia con toda la Escritura. El Salmo capítulo 66, versículo 18 dicen también: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Qué tremendo esto. También dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:7: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay implicaciones que debemos de discernir. Cuando vivimos en desobediencia, en esa desobediencia intencionada y obstinada a los mandamientos del Señor, declaramos que nuestra profesión es insincera. No es sincera. ¿Qué derecho tiene un hombre de buscar el favor de un soberano a quien no quiere obedecer? Dios no juega con el hombre. ¿Debería el hombre jugar con Dios? A Dios no le importa la reverencia en el templo si ve que hay maldad en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Quiero terminar. No quiero ser muy extenso esta vez. Mis queridos hermanos, orar mientras desobedecemos es pura hipocresía. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero queremos que también Dios lo haga conforme a nuestra voluntad. Si Dios acepta la adoración de los desobedientes, estaría aprobando la rebeldía. Es importante concluir esta reflexión señalando que hay una solución para todos los que están en rebelión contra Dios.
El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cuando Él dice Él es fiel y justo, ese Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración de arrepentimiento siempre será escuchada por Dios. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, volvámonos a Dios de todo corazón. Si queremos ver la respuesta de Dios a esta crisis, no podemos ser hipócritas. No podemos orar y estar en desacuerdo con Dios. No podemos estarle pidiendo a Él socorro a través de la oración y estar en desobediencia a su palabra. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, volvámonos a Dios. Mi estimado amigo, dele su corazón a Jesús. Haga a Jesús el Señor de su vida. Haga a Jesús el amo de su destino. Y usted estará bien. Usted no va a aceptar una religión más. Usted va a aceptar al dador de la vida, al que murió por usted en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día para justificarle. Dele su corazón a Cristo. Incline su rostro. Haga conmigo esta oración y deje que Cristo le cambie la vida. Incline su rostro, yo oraré, y repita conmigo allí donde se encuentra. Buen Padre, de amor y misericordia, reconozco que he estado en rebelión contra ti y tu palabra, pero me arrepiento de mis pecados y declaro mi fe y confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarme de mis pecados. Te doy gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario por mí, pero también por resucitar al tercer día de entre los muertos. Hoy te hago el amo y Señor de mi vida. Te entrego mi corazón y decido, Señor, vivir solo para ti. Renuncio al pecado, a los placeres del mundo, de la carne y de los ojos, y me dedico solamente para ti. Lléname con el Espíritu Santo para poder hacerle frente a las luchas de la vida. Haz de mí templo y morada para tu Espíritu Santo. Límpiame de mis pecados, Señor Jesús, con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como el Salvador de mi vida y como el Señor de mi vida. Amén. Ahora vamos a orar todos juntos, hermanos queridos. Si hay algo de lo que ustedes deben de arrepentirse, pídanle perdón al Señor en esta noche. Padre, bendigo, Señor, a la iglesia. Bendigo, Señor, a todos los que nos escuchan. Bendigo, Señor, a todos los que están en sus casas en este momento. Y, Señor, a través de tu palabra, hoy descubrieron, Señor, que en algo quizás no están de acuerdo contigo, pero están arrepintiéndose de sus pecados. Y oro, Señor, por tu perdón a sus vidas. Te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecirlos el resto de la semana. Y oramos, Señor, que el próximo domingo a las 9 de la mañana, Señor, nos sigas hablando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Ha sido un enorme privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes, mis queridos hermanos, hombres, mujeres y niños. Compartan este mensaje con sus seres queridos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos a la próxima.